Bienvenidos a Nosotros y la Historia. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema. ¿Qué nos trajiste hoy, Sofi? El tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. Otra vez historia. Primera Guerra Mundial es un re embole. Después lo estudio, estoy enseñando la mesa de non. ¿Qué va a ser un embole, amigo? Es la base de un montón de cosas que pasan hoy. Imagínate un quilombo gigante entre los países, tipo una pelea de recreo, pero con cañones y muchísima más gente involucrada. Exacto, y no es pelear por pelear. Había mucha tensión antes. Pensá que todos los países grandes de Europa estaban con una onda de mi país es el mejor, y armándose hasta las bolas. Como si cada uno quisiera tener el mejor celular y el otro no se quede atrás. Pero a escala de países. Pero pará, ¿por qué querían ser el mejor? ¿Qué era por la guita? En parte sí, Genaro. Competían por colonias, que eran como sus sucursales en otras partes del mundo, donde sacaban los recursos. Era como ver quién tenía más figuritas para el álbum del mundial. Y aparte, te dan un montón de acuerdos secretos, como clubes. Si atacaban a un miembro de un club, el resto saltaba a defenderlo. Entonces, cuando mataban a un príncipe en un lugar que se llamaba Sarajevo... El duque Francisco Fernando es clave, como si alguien muy famoso fuera a un lugar y lo atacan. Sí, ese. Cuando lo matan, Austro-Húngara se reenoja con Serbia. Y como Rusia era amiga de Serbia, salta Rusia. Y como Alemania era amiga de Austro-Húngara, salta Alemania. Y Francia y Reino Unido eran amigos de Rusia. Y se armó el quilombo en cuestión de días. Aguantá, así de rápido, solo por una muerte, me parece un montón. Y bueno, amiga, ¿qué querés que te diga? Esa era la gota que rebasó el vaso. Había mucha bronca acumulada. Es como cuando venís acumulando el enojo con alguien y cualquier cosa, por más que sea muy chiquita, te hace explotar. Y el quilombo duró un montón de años. 4 años, y fue muy feo. Murieron una banda de personas. Imagínate una trinchera que es como vivir en un pozo larguísimo, y ahí vivían los soldados, entre el barro, las ratas, el frío, un asco total. Y usaron armas nuevas que daban mucho miedo, como gases venenosos, tanques y aviones. Cambió la forma de pelear para siempre. Es como pasar de tirarse piedras a usar láser. Dale, ¿y de dónde sacaban plata para tanta guerra? Los gobiernos pedían préstamos, le subían los impuestos a la gente, y mucha gente en los países la pasaba horrible, con hambre y sin recursos, mientras los de arriba seguían con todo el tema de la guerra. Y hablando de recursos, ¿saben lo importante que fue la minería en todo esto? Imaginen que para hacer esas armas nuevas, los tanques, los cañones necesitaban un montón de metales, hierro, cobre, carbón y un montón más. Claro, es como que tenés que construir una casa gigante. Necesitas muchos materiales. La minería los proveía. Claro, exactamente. En el siglo XX la minería no era solo cavar un pozo. Se volvió algo súper grande, con máquinas gigantes y procesos más complejos. Países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos eran potencias mineras. Sacaban carbón para las fábricas y el acero para los barcos y trenes. Che, ¿pero eso en qué afecta a la guerra? Claro, Rena, los países que más minas tenían y podían sacar más rápido esos minerales tenían ventaja, podrían fabricar armas y muchísimo más rápido. Era como tener una fábrica de armamento que nunca se queda sin materia prima. Además, el carbón era súper clave para la energía. Trenes a vapor, fábricas, todo eso dependía del carbón. Así, controlar las zonas mineras era súper estratégico en la guerra. Pensemos que era como tener el control de las baterías para los celulares. Si se te acaban, fuiste. Y las condiciones de los mineros eran terribles, incluso en tiempo de paz. Imaginen durante la guerra con más presión para producir. Horas enteras, accidentes, enfermedades. El carbón que prendía las luces de las ciudades venía de la oscuridad y el peligro de las minas. Si la gente trabajaba tan mal, ¿cómo hicieron para que cambiara? ¿Cómo llegamos a tener derechos laborales hoy? Bien ahí, Sofi, alta pregunta. No era solo en las minas, en las fábricas, los talleres, la gente trabajaba 1000 horas, desde chicos hasta viejos, por 2 mangos y en lugares peligrosísimos. Era la ley de la selva. Ah, pará, o sea, no tenían vacaciones, ni feriados, ni nada. Y no, nene, si te enfermabas o te accidentabas, chau, sin laburo y sin un peso. Eran re explotados. Por eso mismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Industrial hicieron que muchos trabajadores dijeran basta. Empezaron a organizarse, a formar sindicatos, como unos equipos de defensa, digamos. ¿Entonces los sindicatos son viejos? ¡Fua! Viejísimos. Al principio los perseguían, pero la gente le importó muy poco y siguió peleando. Hacían huelgas para exigir mejores salarios, menos horas y más condiciones seguras. Es como si San Lorenzo se pusiera de acuerdo para no jugar o ir para atrás hasta que la dirigencia le pague los sueldos. Claro, y de a poquito, de tanta presión, los gobiernos y dueños de fábricas tuvieron que ceder, obvio. Ahí aparecen las primeras leyes que protegían a los trabajadores. Pará. ¿Y esas leyes son los derechos laborales? Claro, lo que es normal
O sea, por ejemplo, las jornadas de 8 horas, el salario mínimo, las vacaciones pagas, las licencias, el no despido sin motivo justo, ambiente seguro, derecho a armar un sindicato. Bueno, todo eso se consiguió en la misma lucha. Entonces la historia nos muestra que los derechos laborales no son un regalo, sino que fueron ganados con esfuerzo, ¿no? Totalmente, cada vez que tenés un fin de semana libre o cobrás tus horas extras, estás disfrutando que algo en su momento otros pelearon. Mal, nunca lo había pensado así. Es verdad, la historia no es tanto un embole. Si te das cuenta de lo que pasó antes, te afecta directamente hoy. Che, cambiando de tema, ¿y qué onda con la Revolución Rusa? ¿Eso fue parte de la guerra? Me suena a una película. Claro, pero es otra historia dentro de la historia. Mientras en la Primera Guerra Mundial seguía, en Rusia la gente estaba ya harta. El zar, que era como el rey absoluto, digamos, vivía en lujos mientras el pueblo se moría de hambre y los soldados rusos la pasaban horrible en el frente, sin armas ni comida. Y eso que Rusia tenía recursos mineros, pero no se distribuían bien. Era como si tuviéramos un director de escuela que se come todos los alfajores y a nosotros no nos da ni una sola amiga. Y encima nos manda a hacer cosas re peligrosas y sin sentido. Buen ejemplo, Sofi. La gente no aguantaba más, las fábricas no producían, no había comida en las ciudades y los soldados se bajaban. Claro, entonces la gente cansada de todo se empezaba a rebelar. Primero, en febrero del 17, sacaban al zar. Es como que lo echen del trono a patadas, de forma espontánea. ¿Y qué onda? ¿Se pudrió o pusieron a otro? Y bueno, al principio intentaron poner un gobierno provisional, pero la cosa no se calma. La guerra seguía y la gente quería paz, tierra y comida. Y ahí parece que un grupo que se llamaba bolcheviques, liderados por un chabón que se llamaba Lenin. ¿Lenin? Ah, sí, creo que lo escuché en algún TikTok. Claro, es que fue súper importante. Los bolcheviques prometían sacar a Rusia de la guerra y darle más poder a los trabajadores y campesinos. Y en octubre de ese mismo año, dan un golpe y toman el poder. Es como que, digamos que toman al gobierno por la fuerza en una sola noche. Y bueno, y ahí arman un sistema totalmente diferente, que después se llamó la Unión Soviética. La idea era que no hubiera ricos ni pobres, que todo fuera de todos, aunque la verdad en la práctica fue bastante complicado, hubo muchísima represión, no fue tan lindo como lo pintan al principio. Pará, o sea que la Primera Guerra Mundial fue tan desastrosa que hizo que la gente se rebelara en Rusia y cambiara todo. Claro, Gena, una cosa lleva a la otra. La guerra debilitó mucho a Rusia y le dejó sin un solo recurso y con la gente agotadísima. Y eso fue el recurso para que la gente se levantara. Fue un cambio enorme, no solo para Rusia, sino también para todo el mundo entero. Sí, la Revolución Rusa inspiró a un montón de movimientos en otros países. Fue como decir, che, si los pudieran cambiar las cosas, nosotros también podemos reclamar. Marcó un antes y un después en la forma de pensar la política y la economía. Claro, ahora entiendo por qué es tan importante. Es como una cadena de eventos que nos lleva a donde estamos hoy. Así que de un quilombo de príncipes más la necesidad de minerales, ¿terminamos con algo que cambió el mundo? Exacto, y eso es lo interesante de la historia, ¿no? Ver cómo cosas que parecen chiquititas pueden tener un efecto gigante a largo plazo, y como el control de recursos naturales, como la minería, fue clave. Claro, y como los errores del pasado pueden enseñarnos para el futuro. Ah, bueno, entonces no fue tanto un embole como parecía. Entonces, ¿después qué sigue? ¿La Segunda Guerra Mundial? Claro, eso es otra historia, Tiago. Pero ya vas a ver que está reconectada con todo lo que acabamos de hablar. Compañeros y compañeras, interrumpimos la programación para un anuncio del Comisariado del Pueblo. Camaradas de la tierra, del martillo y de la esperanza, en esta nueva era del pueblo, nadie quedará fuera de la revolución. Ni el analfabeto, ni el campesino más humilde, ni el obrero recién llegado a la fábrica. Los carteles abran por todos nosotros. Sí, camarada, en cada pared, en cada calle, en cada rincón del país, los nuevos carteles revolucionarios traen el mensaje del socialismo en un idioma universal, la imagen. Con colores vivos, símbolos claros, el puño cerrado, la cadena rota y el sol naciente. Con Lenin guiando al pueblo, con obreros y campesinos construyendo el futuro. Ya no hace falta leer para entender. Una bandera roja ondeando dice lucha. Un niño sonriendo bajo el sol dice esperanza. Un zar encadenado y vencido dice justicia. Cada cartel es un maestro, cada imagen una lección, cada símbolo una verdad que todos pueden ver. El pasado es oscuridad, el cartel es luz, guía y conciencia. Mira, entendé y construí el socialismo. Carteles del pueblo para el pueblo, la revolución se ve y se vive. Después de este minutazo de propaganda, damos por finalizada la programación.